¿Cuál es la diferencia entre la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2? Como siempre yo intento explicar algo, siempre intento mencionar que es importante entender cómo era cuando funcionaba normal. Si tú entiendes cómo era todo cuando funciona normalmente, pues ya es más fácil entender qué cosa puede estar fallando para entender bien el tema. Entonces, esto es así. En la diabetes mellitus, el órgano que se enferma se llama páncreas, ¿correcto? El páncreas está encargado de formar diferentes células que van a ayudar a que, por ejemplo, la glucosa, que es nuestra energía, sea llevada dentro de las células. Ahora, para ello, lo que hace este órgano llamado insulina es que cada vez que nosotros comemos, tiene que producir algo llamado insulina. ¿Dónde produce la insulina? Dentro del páncreas, específicamente por las células beta del páncreas se forma la insulina. ¿Cuál es el trabajo de la insulina? El trabajo de la insulina va a ser llevar la glucosa, que es la energía, dentro de la célula. Repito, ¿cuál es la función de la insulina que se ha producido dentro del páncreas? Llevar esa glucosa dentro de la célula. ¿Y para qué? Para que eso se convierta en energía. Muy bien, entonces cada vez que comemos se produce glucosa. Cada vez que comemos, mi páncreas produce insulina. ¿Y qué hace la insulina? Va a llevar esa glucosa dentro de la célula. Para eso la insulina actúa como si fuera una llavecita que le abre la puerta de la célula para que la glucosa ingrese. Entonces, eso básicamente hace la insulina. Ahora, ¿qué pasa en la diabetes mellitus tipo 1? Producto de una enfermedad autoinmune, el cuerpo empieza a reconocer como extraño a las células beta, de tal manera que hay una autodestrucción de esas células beta y por ende, al no haber células beta, no hay insulina. Entonces el páncreas no produce insulina en la diabetes mellitus tipo 1. ¿Por qué? Porque el páncreas mismo, por un tema autoinmune, destruye las células beta. Y ya sabemos que si no hay células beta, no hay insulina. Entonces, ¿qué pasa en la diabetes mellitus tipo 1? El paciente tiene que inyectarse insulina todos los días. ¿Por qué? Porque no la produce. Ahora, ¿qué pasa en la diabetes mellitus tipo 2? En la diabetes mellitus tipo 2 hay dos situaciones. Situación número 1, que el páncreas empieza a producir una cantidad deficiente de insulina. Produce insulina, pero en una cantidad deficiente. Entonces, como la insulina es insuficiente, por ejemplo, para que se entienda, vamos a suponer que se producen 3 bolitas de insulina, pero tenemos 4 bolitas de glucosa. Entonces estamos hablando que estas 3 bolitas de insulina van a introducir dentro de la célula a estas 3 bolitas de glucosa, pero como la glucosa se produjo en mayor cantidad, es decir 4, va a quedar una bolita de glucosa afuera que no va a entrar a la célula. La glucosa, para que se transforme en energía en nuestro cuerpo, tiene que entrar a la célula, pero como no pudo ingresar porque no había quien la lleve, esa glucosa se va a quedar ¿dónde? En la sangre, aumentando la glucosa en sangre. Y el más conocido, lo que sucede también en la diabetes mellitus tipo 2, la segunda razón es básicamente la resistencia a la insulina. ¿Qué pasaba al inicio? Las células tienen unos receptores para la insulina. Ya es como si tuviera una cerradura que mediante una llave, que es la insulina, pues permite el ingreso. Ahora, en la resistencia a la insulina, lo que sucede es que estos receptores de insulina, como podemos ver aquí, están dañados. Estamos viendo aquí, miren, este receptor que debería estar bien, está dañado. Y por ende, al estar dañado, por más que haya insulina,
por más que haya la insulina, lo que va a pasar es que esta insulina, al no poder ser como una llavecita para permitir el ingreso, va a causar lo mismo, que esta glucosa, al no poder ingresar dentro de la célula, esa glucosa se va a derramar ¿dónde? En la sangre, produciendo también un aumento de glucosa en sangre. Entonces, para recapitular, diabetes mellitus tipo 1, el paciente no produce insulina, por ende hay que inyectársela. ¿Por qué no produce? Porque el cuerpo ataca a las propias células beta del páncreas, haciendo que no haya producción de insulina. En el tipo 2, la persona puede producir insulina en poca cantidad o puede haber resistencia a la insulina, es decir, que el receptor de la célula que tiene para la insulina no funcione adecuadamente.